Estimados seguidores, bienvenidos a un programa más de Focus en Democracia. Hoy es martes 27 de septiembre de 2016. Gracias por su atención, por su seguimiento, por observarnos. Oye, que tenemos un tema que realmente vale la pena topar hoy. Sucede que la Fiscalía actúa con distinta vara en ciertas situaciones que son motivo de indagación previa. Hoy acaba de decir el fiscal Galo Chiriboga, con toda la parsimonia que se ha tomado para el tema, que se va a llamar a declarar al legislador suplente Rodrigo Collaguazo y a la señorita Carla Delgado, militante de AP, por los videos que se difundieron respecto a un entrenamiento que para el fiscal Chiriboga sigue siendo supuesto, entrenamiento militar a civiles en un bosque protegido, el bosque protegido de San Juan, aquí en Quito. Y así pues, con todos los días por delante y con toda la parsimonia, dije hace un momento, se llevan adelante estas investigaciones, de tal manera que incluso dos de los que aparecen en esos videos, el señor Collaguazo y la señorita Delgado, tuvieron tiempo hasta de inscribir sus nombres como precandidatos a la Asamblea Nacional por el movimiento de gobierno, por supuesto, Alianza País. Eso en este caso. ¿Qué pasó en otro? Muy distinto. Que ocurrió ya hace más de 4 años, fue en el 2012. Así es. Y para eso contamos, para que nos recuerde y para que nos refresque la memoria, a uno de sus protagonistas, desafortunado protagonista además, Pablo Castro. Él es uno de los 10 de Luluncoto y ahí ustedes seguramente van ya a identificar la situación de lo que ocurrió en ese momento. Los 10 de Luluncoto, 10 jóvenes que fueron detenidos, apresados, por algún tiempo, y justamente Pablo nos va a recordar qué fue lo que ocurrió, por qué los detuvieron, qué estaban haciendo en esa reunión que para el Estado y para el gobierno representaba casi una amenaza a la seguridad nacional. Así que Pablo, bienvenido, gracias por estar aquí. Y la primera pregunta, fue, entiendo, un fin de semana que les cayó encima la policía. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban armando bombas? ¿Qué actividades guerrilleras, subversivas, terroristas? Porque finalmente fueron acusados de terrorismo ustedes. Así es. ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Cuéntenos, bienvenido. Bien, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Precisamente el recordar cada uno de los pasajes que los 10 de Luluncoto tuvimos que vivir y tenemos que vivir. Recordar que la persecución, que el amedrentamiento, que las versiones del oficialismo no han cesado, inclusive con la resolución que se emitió hace pocos meses. Es recordar y volver a vivir la forma en la que el Estado diferencia o actúa hacia quienes considera sus detractores, hacia quienes opinamos de una manera distinta, hacia quienes consideramos que la organización social, que el desarrollo de la oposición popular es necesaria en un Estado que se diga ser democrático. Ustedes se definen opositores al gobierno de Correa. En eso sí no hay nada. Yo quiero recordar que una de las facetas que se debatieron en el proceso, por ejemplo, es de mi vinculación personal con el propio presidente de la República. ¿Usted estuvo con Rafael Correa? Así es. Recordemos que en un inicio del proceso de lo que hoy denominan, entre comillas, la Revolución Ciudadana, los estudiantes, las organizaciones sociales y populares fuimos parte del inicio de este proceso y luego, obviamente, por la tendencia que fue generando de represión, de persecución, tomamos un camino distinto y generamos, obviamente, primero un escenario de oposición crítica y luego pasamos a ser parte de los sectores de oposición. Recuérdanos, Pablo, esa circunstancia en la que usted estuvo en Carondelet, entiendo. Ahí respaldando a Correa. ¿Qué pasó? ¿En calidad de qué fue usted? Recordar que en ese entonces yo fungía como presidente nacional de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, siendo estudiante del Colegio Universitario Odilo Aguilar, que fue desaparecido también en esta etapa del gobierno. Bajo esa lógica, nosotros también, como las organizaciones sociales a nivel nacional, respaldamos el proceso con algunas reivindicaciones propias. En ese entonces o años atrás de ellos habíamos estado peleando por el tema del carnet estudiantil, la defensa de los derechos estudiantiles, la posibilidad de sostener el medio pasaje, la media tarifa. Son compromisos que de una u otra forma también nos vincularon al gobierno actual, que nos llevaron a conversaciones, que nos llevaron a estar en Carondelet con el presidente de la República, pero lastimosamente cuando se ejecutó la discusión y luego la detención del tema de los 10 de Luluncoto, terminó simplemente aseverando que nunca había conocido a ninguno de los 10 de Luluncoto, que nunca tuvo nada que ver, una de las mentiras más que ha sido comprobada en este proceso. Ya, en este momento, era marzo de 2012, entiendo, ¿no? El momento de la detención. El sábado 3 de marzo del 2012. Ya estaban ustedes definidos como opositores políticos.
Precisamente se trataba de una reunión en donde íbamos a programar el cómo participar de la marcha por el agua que se venía desde el sur del país en días próximos. La idea era poder congregar a un conjunto de dirigentes juveniles de las diferentes provincias del país que pues, se posibiliten organizar y participar en las diferentes etapas de esta movilización. Es eso lo que se definió ese día en Lulucoto, en un lugar, en una casa, en un conjunto habitacional, con una invitación que se hizo a los diferentes dirigentes estudiantiles, juveniles, universitarios. Inclusive, digo yo, ya años después, si hubieran asistido 10, 12, 14, 15, 20 jóvenes, hubiera sido esa la escala de la denominación que se nos... En esa reunión estaban 10. En esa reunión estuvimos 10. Y se llevaron a los 10. Más. Los 10 fuimos detenidos. Incluida bajo esa lógica. O sea, lo primero que se intentó dar a entender es que existían grupos subversivos, terroristas, que nos encontrábamos planificando actos de carácter planificado y de carácter agresivo contra el gobierno de ese entonces. Eso es lo que se intentaba dar. Entonces, la marcha que venía desde Zamora no era una marcha de oposición con ideas, con propuestas al tema de cómo se estaban manejando los recursos hídricos, al tema de cómo se está manejando la minería, sino era una marcha que planificaba sacar del poder a quienes hasta el día de hoy se encuentran en el poder. Entonces, esos desestabilizadores, ese eje para poder hacer la oposición de manera armada, se podría decir, eran los 10 de Lulucoto. Fuimos entonces embonados, encajamos perfectamente en la coartada que tenía el gobierno para decir que esa marcha era desestabilizadora. ¿Y de dónde surgió la iniciativa de esta reunión, de este deseo de participar en esta marcha? ¿Ustedes ya eran militantes? Le pregunto, en ese momento todavía creo que existía el Movimiento Popular Democrático. Precisamente siempre hemos sido dirigentes. Varios de los que estamos allí tenemos, vuelvo y repito, había sido presidente nacional de la FES, vinculado a la dirigencia estudiantil en la universidad, es decir, buscando espacios que nos permitan hacer organización y que nos permita expresarnos en democracia, con nuestras propuestas, con nuestra oposición y con planteamientos también de futuro. Entonces, todos los que nos encontrábamos allí nos citamos para discutir un tema concreto, la participación en esa marcha, lo que se encontraron de evidencias del momento de la detención, con personeros del GOE, del GIR, con grupos especiales, con fiscales que no se identificaron, con personalidades que estuvieron allí haciendo preguntas que jamás se identificaron, era tratar ese tema. Las evidencias que se encontraron al final fueron la Constitución. En ese local se encontraron textos, libros, los materiales del hogar y nada más que puede incriminar. Afiches del Che Guevara, se decía. Eso se encontró ya en una etapa. Fíjese que la fiscal, que ahora debe estar premiada en algún cargo importante en el propio gobierno, no logró encontrar evidencia que nos logre vincular. Se nos dio 90 días de instrucción fiscal de inicio, con un operativo sorprendente que no lo podemos olvidar y que inclusive está redactada en cierta de nuestras memorias que las estamos construyendo, porque fue un operativo sin precedentes, con carros blindados, con personas armadas hasta los dientes. Recordemos que Fado Tapia, una de nuestras compañeras, estaba en proceso de gestación y que aún así fue botada hacia el piso con un fusil, pisoteada por parte de la policía. Es decir, todo lo que logre encajar que somos terroristas. No se está deteniendo a 10 jóvenes, se está deteniendo a terroristas asimilados con cualquier otro terrorista de los que hemos visto en las películas. Fue una incursión violenta, entonces. No es que hubo un llamado a la puerta. En lo absoluto. Se tumbó la puerta. Fue un allanamiento. Se violentó, se ordenó con gritos, con calumnias, todo el mundo al piso. En este momento se buscó nuestras credenciales y horas después, ojo, el allanamiento fue 4 de la tarde, horas después, 11 de la noche, llegaron las órdenes. Primero nos detuvieron. Las órdenes de allanamiento. Las órdenes de allanamiento. Llegaron de noche. Ajá. Eso lo hemos demostrado durante el proceso. Están, inclusive, las firmas de las órdenes de allanamiento y de detención son horas antes, son horas después del allanamiento. Eso se ha logrado demostrar. Sin embargo, este gobierno, con su aparato jurídico, como lo estaba estableciendo, con una fiscalía que investiga lo que ellos quieren investigar, con los mecanismos, las formas, las técnicas que ellos quieren utilizar para demostrar simplemente la verdad del quehacer político, no la verdad de lo que en derecho corresponde. Les decía hace un momento si ustedes ya eran militantes del MPD. No todos son identificados con el MPD. En este momento, en mi caso, inclusive se ha dialogado, se ha propuesto por parte de algunos colectivos el tener una candidatura, una militancia, pero no todos los 10 de Lulucoto tenían una vinculación. Gente de izquierda en todo caso. Sí, jóvenes progresistas de diferentes ciudades que tienen una visión como los que hoy existen, que quieren opinar, que no están de acuerdo con lo establecido y que simplemente giran opiniones. Hasta el día de hoy,
inclusive ya con la sentencia de la Corte Nacional de Justicia, nunca se logró demostrar la vinculación de los 10 de Luncoto con el cometimiento de actos terroristas. Ahora cuéntenos un poco cómo fue ya el día a día tras haber sido detenidos. Ustedes fueron llevados a la unidad de flagrancia, supongo, al principio, ¿no? Y luego después, ¿qué pasó? ¿Cómo se fueron desarrollando las investigaciones y el proceso judicial en sí ya? En principio se entiende que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y aquí juega una contrariedad. Los 10 de Luncoto fuimos terroristas hasta que se demostró lo contrario. El día domingo, que la detención fue el día sábado, el día domingo existió una rueda de prensa encabezada por el ministro José Serrano, en donde ya se estimaba que se había capturado a los 10 posibles responsables de atentados terroristas en el país. En las primeras audiencias, las primeras acusaciones, se nos vinculó a un grupo Sol Rojo, luego se nos vinculó al GCP, se nos vincularon a varias organizaciones y a varios vínculos que permitan de paso a paso ir construyendo la verdad que el gobierno... No los vincularon al Faro Vive. Vincularon a todo tipo de organizaciones, menos a las que en el gobierno se representan. Entonces, bajo esa lógica, nosotros lo que vivimos es una permanente persecución del gobierno en todo el proceso. Inclusive, ahora poder hacer reflexiones al respecto, la forma en la que fuimos tratados al estar vinculados con delincuentes comunes en el ex penal García Moreno. Fueron llevados al García Moreno. Los 7 hombres permanecimos allí, fuimos divididos en diferentes partes. Se construyó inclusive el mito de los terroristas que están en el ex penal García Moreno. Al CDP ese horroroso que había ahí, en la parte alta, en San Roque. Sí. Es allí donde fuimos detenidos. Entonces, bajo ese concepto, no se estaba iniciando procesos de investigación para estimar quiénes son o quiénes no son. Simplemente se sentenció desde un inicio con la rueda de prensa de Serrano en los siguientes días, y de ahí se ha sostenido una propaganda esquemática del propio gobierno en sabatinas, con la utilización de medios públicos, con la utilización de recursos estatales que nos pertenecen a todos, para poder estimar que los 10 de Luncoto somos terroristas. ¿Qué se hizo después? Al mes de no encontrar evidencias, la fiscal ordenó un allanamiento de las casas de los 10 de Luncoto. Es decir, ustedes seguían presos. El 3 de marzo del 2012 nos detienen, no encuentran evidencias y ordena un mes después el allanamiento a diferentes domicilios. En esos domicilios de mi caso fueron allanados el domicilio de mi padre, el domicilio de mi madre. Allí lo que encontraron son las cosas. Mi padre me decía en alguna de sus anécdotas, mi padre es carpintero, se llevaron el talco para masillar los muebles, como evidencia de que eso podría ser cualquier sustancia química que pueda vincularnos inclusive a narcotráfico o qué sé yo. De ahí es de donde salieron los CDs de música protesta, de donde salieron las botas de caucho que nos vinculan por ser botas, entonces algo hacíamos de música guerrilleros. Protesta de izquierda. Música protesta, y los afiches la del película Che. del Exorcista, las músicas del Che Guevara, que Correa sí las puede cantar, pero si la cantamos nosotros somos terroristas. Es decir, existió todo este conjunto de artículos que tiene alguien que es progresista, que filosofía, libros, textos, películas, videos que fomentan nuestro conocimiento histórico y de la realidad del país, pero que en nuestro caso propio significa ser militantes del terrorismo. Es decir, nada, ni siquiera una bomba Molotov, ni siquiera la gasolina, ni siquiera las botellitas en donde se ponen las mechas. En lo absoluto. Yo había escuchado la entrevista que le ejecutan a Paul Almeida, del Partido Comunista del Ecuador, actual aliado del gobierno, en donde él dice, Paul Almeida dice, yo sí he armado bombas incendiarias y lo he hecho en algún momento de la vida, cuando los gobiernos eran antidemocráticos y todo eso, pero los 10 de Luncoto son terroristas. A nosotros no nos han encontrado, no han demostrado pertenencia de un solo artículo que sirva para generar violencia. Ni un arma. Lo absoluto. En lo absoluto. ¿Arma también? En absoluto. No, ningún arma. Allí lo que se mostraron y lo que el gobierno ha sacado en sus cadenas televisivas, insisto, con recursos que le pertenecen a todo el pueblo ecuatoriano, son manuales que dicen haber encontrado en computadoras que nunca se identificaron que sean nuestras. Cuando en la audiencia, mire, le preguntaban cuál es el código, el serial de uno de los computadores, no sabían cuáles eran las computadoras que pertenecían. ¿Esas computadoras no eran de ustedes? No, las vincularon al proceso, pero hasta el momento no se han demostrado que nos pertenezcan. Ya. Están vinculadas. Y de ahí estaban grabados entonces en estas máquinas los supuestos manuales. Imágenes, dicen manuales, o sea, tantas cosas que se inventó el propio Estado y que hoy son bandera del propio Rafael Correa para sostener que existió en los 10 de Luncoto una iniciativa de generar terrorismo. En uno de los cuadernos que se encontró de los apuntes del 3 de marzo en Luncoto está escrito en una parte textual, asesinato a un ministro.
Las pruebas grafotécnicas lograron estimar que esa parte del texto no correspondía al resto del cuaderno. A ninguno de los 10 que estaban ahí, no era la letra de ellos. Ni siquiera al cuaderno ni a ninguno de los 10. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el aparataje estatal trabajó desde la policía, desde la fiscalía, desde los jueces para montar evidencias que permitan de una u otra forma acentuar la verdad del gobierno. Eso es lo que se intentó hacer en todo el proceso. Ustedes no tenían ni la ligera sospecha de que los estaban vigilando, porque ya les estaban siguiendo los pasos, seguramente para haberles caído ese día sábado. ¿No notaron nada ustedes? Mire el seguimiento que se da al proceso y ahí hay que irlo diferenciando con claridad. Se dice que recibieron una llamada anónima donde dieron los 10 nombres, los 10 apellidos y los 10 números de cédula de las 10 personas que estaban planificando los atentados terroristas. Esa evidencia que ellos dicen mostrar para iniciar la indagación previa, para iniciar las investigaciones, jamás se presentó en audiencia. Es decir, esa persona que llamó esa evidencia de la llamada que recibió, no sé si el 911, la Policía Nacional, nunca se presentó como evidencia. Lo que se dice, en cambio, por otra parte, es que siguieron a uno de los líderes, de los dirigentes, defensores de los derechos humanos, Royce Gómez, que venía desde la provincia del Guayas, que lo siguieron y llegaron a un lugar y ahí encontraron que otras personas se estaban reuniendo. Pero si, insisto, si es que en su casa nos invita a tomar un café para poder dialogar sobre la realidad política, no va a estar jamás al pendiente de que alguien le esté persiguiendo o que le vayan a montar un operativo con una calidad impresionante que no se ha ejecutado contra otras personas que sí han sido comprobadas que han cometido delitos en el actual gobierno. Ahora vamos al desarrollo del proceso como tal. Ustedes ya fueron detenidos, se inició la indagación previa. Luego, ¿qué pasó? ¿Qué dijo la Fiscalía? La tesis de la Fiscalía era que inicialmente nos vincularon a un colectivo denominado Sol Rojo, luego nos vincularon al estallido de bombas panfletarias que habían acontecido. Por ejemplo, uno de los detenidos fue César Zambrano, que cuando fue detenido tenía 18, 19 años, acabados de cumplir. Y él era responsable de aparatos explosivos del 2005. Es decir, que César tenía 10, 11 años cuando ya se dedicaba a detonar bombas panfletarias en el país. Lo estaban vinculando a eso. A eso, a todos. Entonces, encontraron aparatos explosivos en Quito, Guayaquil y Cuenca, y como en la reunión había gente de Quito, Guayaquil y Cuenca, pues seguramente ellos son los responsables. En el transcurso de la audiencia de juicio, nuestros abogados estructuraron su defensa alrededor de desestimar cada una de estas acusaciones, y lo que se pudo ver, por ejemplo, ahí es las respuestas negativas de la policía, de los informantes, de los infiltrados, de todos los que habían participado en el operativo, siempre fue rotunda al no poder vincular a los 10 del Urucoto. Cuando nuestros abogados preguntaban, ¿conoces si alguno de ellos milita en una organización subversiva? No. ¿Conoce si alguno de ellos ha practicado o ha sido parte de algún entrenamiento militar? No. ¿Conoce usted si es que alguno de ellos ha colocado algún aparato explosivo? No. Por eso es que de 160, 170 testigos que tenía planificado la Fiscalía se quedaron en los primeros 20 o en los primeros 30, porque no les fueron válidos en los días de la audiencia. ¿Antecedentes penales de alguno? En lo absoluto. Profesionales, sí, y algunos con títulos de tercer nivel. Yo me encontraba ejerciendo mis estudios en la Universidad Central, estudiante de secundaria, César Zambrano, acabándose de graduar. Gente vinculada a la acción social, al desarrollo organizativo, que indistintamente de las provincias asistieron a una convocatoria. Entonces, ¿qué hizo la Fiscalía? ¿Acusó? Claro, por supuesto, acusó, sostuvo su coartada hasta el último. La coartada desde el fiscal, desde el Poder Estatal, inclusive desde la Defensoría del Pueblo, fue sostenida como tal. La Defensoría del Pueblo también los acusaba a ustedes. Nosotros acudimos a la Defensoría del Pueblo porque se supone que debe encargarse de garantizar los derechos de los ciudadanos. La Defensoría nunca levantó una sola protesta, ni siquiera de la forma en la que fuimos detenidos, ni siquiera de que no se haya presentado el parte policial para poder hacer un proceso legal legítimo, ni de las órdenes de allanamiento, ni de la orden de captura, en lo absoluto. La Defensoría del Pueblo defendió los intereses del gobierno. Del Estado, en este Así caso. es. Y ustedes que son pueblo se quedaron sin defensoría. No, se convirtió en una defensoría del correísmo, nada más. Una vez que la Fiscalía acusa, ustedes van a juicio. Por supuesto. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la primera instancia? ¿Qué es lo que pasó en primera instancia? En las etapas de juicio nosotros entendimos ya que esto no se trataba de un proceso jurídico, porque todas las aseveraciones que levantaban nuestros abogados respecto al no participar en el cometimiento de ningún delito fueron simplemente desechadas a la basura sin el menor análisis jurídico. Entendimos que era un tema político.
bajo esa lógica nosotros, nuestros familiares, las organizaciones sociales, los colectivos de hombres y mujeres, defensoras de derechos humanos, defensores de la naturaleza, se movilizaron hacia las calles a exigir nuestra libertad. En el caso del proceso, lo que nosotros hicimos es ir agotando todas las instancias jurídicas pertinentes, porque entendíamos que esto, y hasta hoy lo entendemos, y el tiempo nos ha dado la razón, de que la justicia en el Ecuador no existe en este estado. Mientras pasaba todo esto, ¿ustedes seguían presos? Por supuesto, nosotros fuimos liberados en el mes de diciembre del 2012 mismo, gracias a un habeas corpus. Antes de eso teníamos, inclusive, o sea, al interior de la cárcel tuvimos que planificar nuestro tiempo, qué hacer si es que nos sentenciaban 4 años, 6 años, los años que estaba pidiendo el propio sistema jurídico. Entonces, bajo esa lógica, nosotros lo que hicimos es ir agotando paso a paso lo que jurídicamente corresponde, porque no existía posibilidades. Fueron negados todas las apelaciones, fueron negados todos los recursos ilegítimos que de manera ilegítima por parte del Estado, y al final la Corte Nacional de Justicia, hace pocos meses, termina diciendo que simplemente la norma jurídica ha cambiado, que el delito ya no existe como tal en el Código Integral Penal, así que no son ni inocentes ni culpables. Pero ya no hay el delito. Eso la Corte Nacional de Justicia todavía no pensaba llegar a eso. Pero en los tribunales previos, las primeras instancias, ¿qué resolvieron? Ratificaron. En sentencia? En el momento ¿Ustedes fueron sentenciados? Por supuesto. ¿A cuánto? ¿A cuántos años? A un año por tentativa de terrorismo organizado. Fíjese el tema, o sea, fíjese el término inclusive que utilizan, es tentativa de terrorismo organizado. Es decir, la sentencia que se emitió en segunda instancia, lo que hizo es sentenciar la reunión. El hecho de sentarse, de reunirse, de discutir, no pudieron nunca aseverar, no pudieron nunca comprobar nuestra participación en colocación de aparatos explosivos, en entrenamiento militar, en fases. Quedó en tentativa, entonces. No, fue tentativa de terrorismo organizado. Y esa por tentativa eso era la reunión. La sentencia fue de 1 año. Ajá, a los 10 antecedentes, los 10 procesados solamente a 1 año. Nosotros tuvimos el habeas corpus ya una vez con previo al cumplimiento del año, estuvimos 9 meses y medio en la cárcel. Nuestras compañeras mujeres tuvieron que estar el año completo en la cárcel, y luego de eso, con las instancias pertinentes, pues acontece que ya no hay pena. No existe pena. Ellas cumplieron su Así condena es, de 1 año, estuvieron 1 año presas. Ellas no recibieron este recurso jurídico porque llegaron puntual a la audiencia. Fíjese, la audiencia que nosotros fijamos, la última a la que asistimos en ese entonces, estando presos, tenía que ver con el habeas corpus. Nosotros llegamos tarde, y por eso los jueces actuaron en derecho y nos fuimos presentados de manera debida a la audiencia, entonces ordenaron nuestra libertad. Eso no era lo que tenía programado el propio correísmo. Ellos hubieran querido que los 10 del Oloncoto sean sentenciados y sean afirmados como los terroristas que ellos... Claro que era la tesis, pero lo que veo y me sorprende es que finalmente las mujeres, sobre todo, imagínense, las mujeres, cumplieron una condena que finalmente fue extinguida por la instancia superior. No solo eso, hace pocas semanas que ya fue la resolución de la Corte Nacional de Justicia, seguían teniendo que presentarse periódicamente ante un juez. Tenían que seguirse presentando. Esa fue la última de las resoluciones. ¿Y eso por qué? Transcurrido tanto tiempo, además. Simplemente porque para los jueces o para el sistema que maneja a los jueces seguíamos siendo peligrosos o seguimos siendo peligrosos. Yo acabo de retornar a la ciudad de Quito desde la ciudad de Riobamba. Yo ejerzo mis estudios superiores allá. Fíjese que la persecución no para en lo absoluto. Yo fui detenido por el mismo caso nuevamente en noviembre del 2014. Por protestar en Riobamba. Así es, previo había sucedido lo de Rafael Correa, el Fuera Correa Fuera, que surgió en esta maravillosa ciudad. Es decir, en esos procesos la persecución continúa, y hasta el momento, o sea, el tema de los 10 del Oloncoto significa todavía un clavo que no le resultó muy fácil al correísmo por la presión social, por la falta de argumentos jurídicos y simplemente por no tener la verdad. Gracias, Pablo. Vamos a hacer en este momento una pequeña pausa, y también se va a integrar a esta conversación Luis Villasís. Él es un político con bastante experiencia, dirigente del desaparecido Movimiento Popular Democrático y también del remozado Movimiento Unidad Popular, que también obviamente ha surgido ya para estas nuevas elecciones. Así que hacemos una pausa y volvemos enseguida. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión.
Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Seguimos aquí tratando la vara diferente que usa la Fiscalía para los casos de terrorismo, entre comillas. Si se tratan de aliados o si se trata de opositores. Y estábamos hablando con Pablo Castro, uno de los 10 del Uluncoto, y se acaba de integrar aquí a nuestra conversación Luis Villasís, dirigente del movimiento Unidad Popular. Don Luis, bienvenido. Y lo hemos invitado a usted también porque el Movimiento Popular Democrático, el extinto movimiento MPD, mamita pega duro le decían, era considerado por el gobierno y por mucha gente también un movimiento que en las manifestaciones siempre actuaba con violencia. Les decían garroteros, tirapiedras, les decían de todo. Entonces lo que yo le quiero preguntar para empezar, Luis, es ¿ustedes recibían algún tipo de preparación como la que se ve en los videos del picnic para este tipo de acciones? ¿O lo suyo era espontáneo, era resistencia popular? ¿Ustedes qué hacían? Esa duda, créeme que lo tenía en la cabeza. Y por eso lo he invitado. Cuéntenos ustedes cómo se organizaban para eso. Muchísimas gracias. En realidad hemos sido víctimas durante ya casi 10 años de una represión y una persecución y además toda una campaña mediática hecha desde las esferas oficiales y en particular cuyo vocero principal de esta campaña ha sido el presidente de la República, tratando de desprestigiar a las organizaciones sociales y políticas que no están de acuerdo con la política antipopular, con la política represiva, violatoria de derechos humanos que caracteriza al gobierno actual. La política entreguista sobre todo, porque nosotros no estamos y no nos vamos a callar si sabemos que hubo un gobierno como el actual que se dio el lujo de entregar 300 toneladas de oro de la reserva del Estado ecuatoriano en manos de un chulquero internacional como es Goldman Sachs. Todo esto vinculado ahora al sometimiento al Fondo Monetario Internacional que nos ha llevado a este desastre económico que vive el país y que ha afectado de manera principal a los pueblos y a los trabajadores, siempre fue la postura que tuvimos y tenemos. Antes desde el ámbito del MPD y ahora desde el ámbito de Unidad Popular para buscar una salida a la situación que vive el país y sobre todo que beneficie a los trabajadores, a los campesinos, indígenas, a la gente más pobre del Ecuador. Como nuestra posición no estaba acorde con lo que había planificado el sector oficial, entonces vino toda esta campaña. La acción que hacíamos era defender los derechos de los trabajadores. Mire usted, en plena Asamblea Constituyente, cuando se comprometieron a defender el derecho de los pueblos a la educación, sin embargo, le querían quitar derechos a los maestros y a los niños y jóvenes del país. Hubo que declarar una huelga de hambre en Montecristi. A la cabeza, la profesora Mary Zamora. Posterior a eso, la profesora Mary Zamora fue sentenciada por sabotaje y terrorismo, porque precisamente era una voz, o es una voz valiente de los maestros, de los padres de familia que defienden el derecho de nuestros hijos a la educación. Entonces, todo esto que ha implementado el gobierno es simple y llanamente una campaña en la finalidad de desprestigiar a nuestra organización. Pero no solo va en el ánimo de desprestigiar. El propósito de ellos era desaparecernos del escenario político. Y desaparecieron. No, pues, porque aquí está Unidad Popular, pues. Claro, desapareció el MPD. Lo que pasa es que ustedes no se han rendido así, así nomás. Pero el tema es este asunto del picnic, de los videos del picnic y las talleres de oratoria. La pregunta es, ¿ustedes
nunca en la historia del MPD y en la historia nueva que tienen de Unidad Popular, han hecho este tipo de reuniones, de organizarse, de irse a un bosque alejado, protegido, a tratar de entrenar para las manifestaciones, porque ustedes sí, en toda manifestación, ahí están, contra el gobierno. Claro. Entonces, claro. no han necesitado entrenarse. Claro. El tema es el siguiente. El pueblo ecuatoriano es un pueblo que tiene historia, que tiene una tradición de lucha. Este es el pueblo de la revolución de las alcabalas. Este es el pueblo de las montoneras de don Eloy Alfaro. Este es el pueblo de los trabajadores que para reivindicar sus derechos ningún gobierno les ha dado como una canonjía el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, a la contratación colectiva, el derecho a un salario de dignidad. Todo ha sido conseguido mediante la lucha. Entonces han tenido que hacer uso y ejercicio del derecho de huelga, que incluso está contemplado en la legislación de carácter universal. Es un derecho de carácter universal. Y entonces, esa es la trayectoria que ha seguido el MPD. Yo recuerdo desde que era muy joven, para reclamar presupuesto para mi colegio en Quevedo, el Nicolás Infante Díaz, participé de una huelga de hambre. Hace más de 40 años, fíjese usted, cerca ya de 50 años. Entonces, esta fue la línea de acción y nos identificamos precisamente por ese camino, porque nadie nos ha dado los derechos a los pueblos en función de pedirle, por favor, dennos. No nos van a dar. Tampoco lo ha hecho este gobierno, que ofreció inclusive cumplir con el mandato de la Constitución de Montecristi y que luego ya vemos cómo lo ha vapuleado. El pueblo tiene derecho a la educación, pero mire, 600.000 jóvenes no tienen educación, no han podido ingresar a las universidades del país. Hay cientos de escuelas cerradas. Los trabajadores del sector público tienen, yo creo que 5 o 6 años congelados los sueldos y salarios. ¿Cómo reclaman los sectores populares el derecho a la vida? En la movilización, en la acción. Y en esto nosotros no tenemos para qué hacer picnic, ni escondernos bajo las sombras, ni buscar entrenamiento, sino tener plena conciencia de que el derecho a la vida se lo defiende con la vida. Y esto es lo que no ha aceptado el gobierno actual. Y por eso nos han perseguido. Por eso es el tema de los 10 del Luluncoto. Usted ya le había contado, Pablo Castro y estos jóvenes, que estaban en una reunión discutiendo temas de orden político para participar en lo que sería una marcha en defensa del agua, marcha en defensa de la vida. Inmediatamente los procesaron y pretendieron sentenciarlos por sabotaje y terrorismo. Luego no sabían qué hacer los jueces, porque cuando ya los sentenciaron no estaban pruebas. A estos señores, con militares, con palos en la mano, a escondidas en el bosque, dizque era un picnic, haciendo un curso de oratoria, donde les enseñaban a cómo patear y golpear a los manifestantes para hacer que choquen pueblo contra pueblo. Esto realmente es detestable, porque eso es una concepción fascista en la línea de enfrentar a pueblo contra pueblo. Y esto es lo que nosotros rechazamos. En el caso de los jóvenes 10 de Luluncoto, el tema era precisamente en el ámbito de cómo orientar la acción de defensa del agua. Y entonces, mire usted, procesados. Después los jueces tenían una papa caliente que no sabían qué hacer. Pablo estuvo 1 año en la cárcel. 9 meses. Pues casi cerca de 1 año en la cárcel. Las mujeres. Las mujeres, 1 año. Entonces, esto es un acto de injusticia. A esta gente, miren, no pasa nada. Ah, que los van a poner a órdenes del fiscal, que no sé qué, que no sé cuánto. En esencia, lo que aquí hay es un gobierno que ha criminalizado la lucha social, que ha pretendido ubicarnos en el ámbito de que nuestro pueblo nos vea no como lo que somos, luchadores sociales, luchadores por la libertad, luchadores por la vida, por los derechos humanos, sino sencillamente como delincuentes. Se equivocó, porque el pueblo ecuatoriano le ha dado una lección en el ámbito de ver que esta organización política no va a morir, no puede morir en la línea de que mientras existe una sociedad de injusticias, de desigualdad social, mientras existe una sociedad en donde pocos son los que acumulan riqueza y la mayoría tienen pobreza, aquí habrá voces valientes y de dignidad que sabemos defender el derecho a vivir, al buen vivir, como dice la Constitución de la República. Y esto es lo que no acepta Correa. Se tiene que aceptar ahora que los empresarios han ganado un promedio
de 8.000 a 9.000 millones de dólares al año en estos 9 años del gobierno de la denominada Revolución Ciudadana, que de revolución ni de ciudadana no tiene nada. Y entonces este ha sido el gobierno de los empresarios, el gobierno de los banqueros, frente a un pueblo trabajador que hoy día no tiene empleo, frente a un pueblo trabajador que tiene un salario miserable y frente a jóvenes que no tienen derecho a la educación, pero que nos levantamos con dignidad para sancionarlo en las urnas democráticamente a este régimen del oprobio, a este régimen que tendrá que pagar con creces en la historia del país lo que ha hecho en contra de los pueblos del Ecuador. Yo le hago una pregunta sencilla. ¿Qué hubiese pasado si en esos videos que salieron a la luz no hubiesen aparecido el señor Rodrigo Coyaguazo, el profesor de oratoria, y la señorita Carla Delgado, sino que al frente aparecían las caras de Luis Villasís y Mary Zamora? Por poner un ejemplo, claro. ¿Dónde estarían ustedes? Ya estaríamos en el penal, ya estaríamos en la cárcel. Tenga usted la plena seguridad, porque así es como se trata la justicia en el Ecuador. Aquí no hay democracia. Entonces hay una distinta vara de la fiscalía, de la justicia. Es que esa pregunta me ha venido rondando, porque digo, ¿qué hubiese pasado si era Lucho Villasís, Mary Zamora, cualquier opositor, ahí presente con palos, con los militares, entrenando? Claro, fíjese usted las diferencias que hay. Es que ese es el control que se ha hecho de la justicia. Ese es el control que se ha hecho de la función judicial, en donde precisamente persecución, represión, sanción, sentencias, sin fundamentos incluso de orden constitucional y legal, ha sido en contra de los luchadores sociales. Hay más de 700 criminalizados por ser luchadores sociales, calificados de terroristas. Y entonces, claro, mire usted, sin embargo, en lo otro se hacen de la vista gorda, cuando ya deberían estar en la cárcel. Porque ahí están las evidencias, y además no lo han negado. Dice que estaban haciendo un picnic, enseñando a cómo patear, golpear a los manifestantes, con militares incluso instruyendo de estas acciones. Dicen que estaban haciendo un curso de oratoria, enseñando precisamente cómo reprimir a quienes no están de acuerdo con las políticas antipopulares, procapitalistas, proimperialistas de este régimen. Y entonces, vea usted las diferencias, pero sucede todo lo contrario, lo que ha pasado con el resto de luchadores sociales, indígenas zaraguros, compañeros del movimiento indígena en las provincias de la Amazonía, y con los 10 del Uruncoto, profesores de oratoria, con palos en la mano. Pablo fue ganador de concurso de oratoria. Él podría ser profesor de oratoria. Yo también he ganado concursos de oratoria cuando fui estudiante de secundario y universitario. Yo podría darles cursos de oratoria, pero no esta gente que lo único que pretende es a través de la fuerza, de la agresión, acallar la voz por la justicia, por la libertad y sobre todo por defender la vida, que es lo que en este momento está en peligro para muchos ecuatorianos. Bueno, tal vez sea una faceta escondida del asambleísta alterno Coyaguazo, eso de la oratoria, porque no es que eso lo ha visto en esas ejecutorias. Pablo, ¿ustedes qué van a hacer después de haber estado presos y finalmente no declarados inocentes, porque en efecto no fue así la declaratoria, pero sí extinguido una pena con un perjuicio que ustedes ya llevan por delante, que estuvieron presos? ¿Han pensado iniciar acciones de alguna naturaleza contra el Estado y sobre todo no contra el Estado, contra las personas que perpetraron, ejecutaron los abusos? Esto se llama derecho de repetición, para que no salgamos todos perjudicados por las acciones de terceros. ¿Están pensando en este tipo de acciones? Precisamente desde más o menos mediados del año 2014 se presentó ya un primer proceso en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. En este momento lo que se ha hecho es agregar la última sentencia de la última instancia, que es la Corte Nacional de Justicia, respecto de este tema del cómo utilizan la norma jurídica para simplemente lavarse las manos, cuando correspondía simplemente acentuar la inocencia de los 10 del Uruncoto. Hemos dicho desde un inicio, somos inocentes, no hemos cometido los actos desde los que del inicio se intentó vincularnos con el tema de los aparatos explosivos, del tema del entrenamiento militar y otros temas más que salieron a flote por parte del oficialismo. Y en próximos meses, creo yo, hace falta simplemente que se dé paso al trámite de la Comisión Interamericana. Está ya en proceso y bueno, de ello lo que nosotros sobre todo expectamos es que tengamos la posibilidad
de limpiar el nombre de los 10 del Oloncoto como actores políticos, defensores de los derechos humanos que fuimos perseguidos por el gobierno y por su sistema jurídico. Más allá del derecho de la repetición, lo que nosotros buscamos es que se deje sentado el precedente de que no se puede atentar contra los derechos humanos, de que no se puede tomar por asalto domicilios de personas de oposición, de que no se puede simplemente mencionar de que se preveía cometer atentados terroristas y simplemente se pueda decir luego ya no hay pena, esta pena extinguió, ya no existe, sino que se siente un precedente que el hecho de pensar diferente, de tener una voz disidente, de poder generar siempre una organización que nos posibilite tener esa voz con los trabajadores, con los estudiantes, con la juventud del país, no tenga que ser perseguida. Este precedente que se expresa en más de 700 procesos de persecución política, junto a los estudiantes del Colegio Mejía, a los del Colegio Montúfar, a los estudiantes de las diferentes provincias que han sido reprimidos por el hecho de pensar diferente, a todas estas mujeres valientes que han sido perseguidas, que han sido enjuiciadas, debe buscarse hasta las últimas consecuencias generar una justicia que no la alcanzamos en este país, la debemos buscar hacia afuera. Entonces, en ese proceso, por parte de la defensa de los 10 del Oloncoto, continúa todavía el litigio internacional, está establecida ya la demanda y aspiramos que eso sienta un precedente de que no se puede perseguir y simplemente hundirse en la impunidad cuando el Estado utiliza todo su aparataje para sostener una verdad que nunca existió. Leía que a usted esta mancha, porque obviamente es una mancha la que se le ha lanzado, lo ha perjudicado en su vida personal y que incluso no ha podido usted trabajar en Quito y que ha tenido que irse a Riobamba para poder ganar un salario. Por supuesto, de eso. Esa persecución que se ejerce es de manera permanente porque de forma obvia, estábamos revisando hace poco nuestros antecedentes, todavía la resolución en la que no se nos declara culpable no llega hasta esas instancias jurídicas. Nuestros antecedentes penales están establecidos como tal, con un proceso jurídico encima. Es decir, los nombres de los 10 del Oloncoto en cada uno de sus espacios, de sus provincias, han sido afectados por parte de este gobierno. La persecución continúa, no se puede acceder a un empleo de manera fácil. Yo he logrado retomar mis estudios, afortunadamente, continuar con una carrera universitaria, pero luego de todo un proceso de que inclusive la sociedad ha sido ofendida con una sistemática propagandización de las ideas de que aquí existen terroristas, de que no existe una oposición que se pueda establecer desde el MPD, desde las organizaciones sociales, desde los sindicatos, sino que ese atentado, que esa intención de hacer política desde un sector que no es del oficial siempre va a significar oposición. Por ejemplo, yo había escuchado a algunos personeros, hay un joven que defiende la revolución ciudadana capa y espada, ha dicho, por ejemplo: nosotros hemos efectuado campamentos de preparación para la formación de una respuesta de calle. Se tiene que hacer eso, la militancia debe estar lista. ¿Quién dijo eso? Paul Almeida, vocero del Partido Comunista del Ecuador, actual aliado del gobierno. Ellos lo afirman, se debe hacer, se debe sostener, pero sin embargo sale la señorita a decir que era un picnic, a negar que lo que se estaba recibiendo es un entrenamiento como tal. Entonces, bajo esta lógica que debe existir, por supuesto, que existe una vara para perseguir, para poder callar las voces disidentes, y otra vara simplemente para permitir que la violencia que ellos generan al no dar respuesta a los problemas sociales, que el gobierno ha generado al no brindar posibilidades de empleo, al tener más de 500,000 de estudiantes sin poder ingresar a las universidades, al tener la posibilidad cierta de contar con una verdadera democracia que permita a los universitarios, que permita a los secundarios, que permita a los jóvenes trabajadores incorporarse al quehacer político, esa misma resistencia que ellos han generado la quieren abolir a palos desde las propias instituciones, con la utilización de recursos públicos, con la utilización de militares. Hasta el momento los procesos de investigación no han llevado ni siquiera a una indagación real que esté en documentos de cada una de las personas que aparecen allí. Hemos visto durante el proceder político del gobierno de, entre comillas, la revolución ciudadana, cómo se utiliza a pandillas, a grupos ilegales, a grupos que estuvieron vinculados a acciones delincuenciales. Por ejemplo, en las elecciones de la Universidad Central hace pocos meses, cuando se eligió al presidente de la FEGUE, con un presidente de la FEGUE que hoy es ilegítimo, que está refrendado por el propio gobierno, que es representante estudiantil del CES, del Consejo de Educación Superior, defendido por pandilleros. En la central, en esos actos violentos que se dieron durísimo ahí al interior. No olvidemos como una chica estuvo a punto de perder el brazo y que nunca nadie identificó. No hay un solo preso de esos procesos. ¿Actuaron pandilleros en esa ocasión? Por supuesto, lo hemos denunciado y esas son parte de las fuerzas de choque, inclusive que de una u otra forma se los puede identificar en los videos del picnic de Coyahuaso. Luis, los partidos parece que están muy entretenidos, los partidos de oposición sobre todo,
muy entretenidos en el tema de elección de candidatos, obviamente porque se les viene el tiempo encima. Pero este tema que es bastante delicado, y ahora Pablo acaba de agregar otro elemento también delicadísimo, no están atrás del asunto de los videos. Yo no los veo con un empeño fuerte de querer ahondar en una investigación, de presionar, porque finalmente también de eso se trata el asunto político, ¿no? No actúa la Asamblea Nacional, el bloque opositor de la Asamblea Nacional no se ha interesado por los picnic. ¿Qué pasa? En el caso de Unidad Popular se inició un proceso. Inmediatamente que se hicieron públicos los videos, el director provincial de Unidad Popular de la provincia del Guayas, el profesor Alonso López, presentó la denuncia ante el Ministerio Fiscal. Presentaron ustedes la denuncia. Pero evidente, nosotros denunciamos y estamos demandando que en los órganos respectivos, en este caso el Ministerio Fiscal, inicie las investigaciones y tome inmediatamente las medidas que corresponden. Mire, pero eso ya ha demorado, estamos algunas semanas y eso sigue estancado. Acabo de escuchar o ver que el Ministerio Fiscal va a tomar medidas en el asunto, pero ha transcurrido tanto tiempo. ¿Qué pasó con el caso de los 10 del Luluncot? Que va a llamar a declarar, dijo Galo Chiriboga. Nada más. Que ya lo viene diciendo desde hace algunas semanas también. Y fíjese qué diferencia con los 10 del Luluncot. Inmediatamente los detuvieron, los tuvieron prácticamente sin fórmula de juicio tras las rejas, agredieron brutalmente a estos jóvenes y a su familia. Entonces, dice usted, esto no puede darse en el país, no podemos seguir con un régimen de esta naturaleza, pero es indudable que a la par que tomamos medidas desde ese ámbito, también estamos preocupados en el tema de cómo sancionar en las urnas todo este tipo de agresiones, atropellos, violaciones a la Constitución y a los derechos humanos. Y están de precandidatos, la señorita Delgado y el señor Coyahuaso, precandidatos a la Asamblea, mire usted. Fíjese usted, porque sucede que si ellos siguen manejando la Asamblea, porque no es que han logrado hacer de la Asamblea un centro donde el Parlamento va a legislar y a fiscalizar, sino un centro donde se encubren una serie de hechos y situaciones. No hay una sola prueba de que la Asamblea Nacional haya cumplido con la fiscalización. Más bien ha habido una comisión que se denominó Comisión de Archivo, porque todas las denuncias que se presentaban a la Asamblea Nacional eran archivadas y son archivadas por la mal llamada Comisión de Fiscalización. Entonces, por ahí no hay la esperanza. Yo creo que ahora tenemos una oportunidad. El pueblo tiene la oportunidad de sancionar todas estas agresiones inconstitucionales, ilegales, arbitrarias y dictatoriales que ha implementado el régimen de turno en las urnas. Del 19 de febrero creo que el pueblo ecuatoriano debe sancionarlas como tal. Y además también, pues yo creo que no pueden quedar en impunidad acciones como las que se ha denunciado con respecto a los 10 del Luluncoto, a los perseguidos en el ámbito de los maestros, a Mary Zamora. Mary Zamora todavía sigue perseguida. Fíjese, está con la espada de Damocles ahí en la Corte Constitucional, ¿no? Fíjese usted, pero a quienes somos abogados, realmente nos da vergüenza que en el país, en el Ecuador, los ciudadanos que tienen que pedirle garantías al Estado, es al revés. El Estado está pidiendo garantías de derechos humanos en contra de los ciudadanos, que es el caso de Mary Zamora. El Estado pidiendo garantías constitucionales. Absurdo, pues eso no tiene ni pie ni cabeza. Y tanto tiempo que se toma la Corte Constitucional para pensarlo, ¿no? Acción de admitirlo incluso. Fíjate, que admitieron esa causa. Eso es una vergüenza. Es realmente una situación que denigra a la función judicial, denigra el derecho constitucional, cuando esa causa ni siquiera debió ser admitida. Es una vergüenza que el Ministerio Fiscal pida que se anule la sanción que declaró inocente a la profesora Mary Zamora. Y una vergüenza que sea admitida por la Corte Constitucional. Pero más vergüenza, ¿sabe qué? Que los jueces que actuaron en la sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia, a la cabeza el doctor Johnny Ailuardo, ¿qué cree que pasó después de que tomó la decisión en el marco constitucional, en el marco legal, en el marco del derecho penal, al declarar inocente a Mary Zamora?
Lo despidieron de la Corte Nacional de Justicia, a él y a las dos juezas que estuvieron en esa sala de lo penal. Realmente, para él en todo caso es un honor, entiendo yo, como magistrado, como jurista, como abogado, pero debe ser una vergüenza para la función judicial en el Ecuador y para la historia judicial del país, que quienes actúan dentro del marco constitucional son perseguidos y son destituidos de sus cargos. Esto realmente ubica en qué nivel del ámbito democrático se está viviendo en el Ecuador. Aquí no hay democracia, reitero, aquí hay una dictadura que impone por la fuerza lo que no manda la Constitución. Entonces el canto a la vida, que iba a durar 300 años, ha sido realmente violentado, manipulado y pisoteado por el régimen de turno. En todo caso, para ustedes, supongo que es una esperanza que en febrero, cuando se den las elecciones legislativas también, aparte de las presidenciales, cambie el orden en la Asamblea, cambie la mayoría oficialista por una mayoría que esté repartida un poco más democráticamente, más equitativamente, y que eso permita también un balance, un contrapeso en el poder, dependiendo también de quién gane la presidencia de la República. Y a la vez eso habilite la fiscalización que ha estado totalmente archivada, eclipsada estos 10 años. Yo creo que un caso como este, por ejemplo, para febrero o para mayo en que se instale la nueva Asamblea, todavía es factible de ser investigada, de ser fiscalizada. No necesariamente porque pasen unos meses se va a enterrar el asunto y ahí va a quedar. No sé, Lucho, usted, si tiene aspiraciones legislativas y para integrar esta nueva Asamblea, ¿considerará sí, que ya estuvo enterrado, ya pasó el tiempo y vamos a otra cosa? Sí, no, yo creo que eso no puede olvidarse. Usted recuerde que hay una serie de experiencias, no solo locales, sino a nivel internacional, incluso de la conformación de comisiones de la verdad, que han investigado casos de muchos años. Y en este caso, el gobierno no puede quedar en la impunidad todo lo que ha hecho, violando la Constitución, violentando derechos humanos. Tiene que haber por parte de la Asamblea Nacional una acción de fiscalización, y no con criterio revanchista, sino en el marco de la normatividad constitucional. Para llegar a la verdad. ¿Usted cree, por ejemplo, que, porque Patiño ya habló sobre el asunto, él dice que los militares que se los ve y están identificados ya con nombre y apellido, actuaron por su cuenta? Actuaron por su cuenta, ellos no recibieron ninguna orden para eso, ni se fueron así uniformados, porque además están con el traje de militares, claro, solos, no sé, motivados porque a darles ese entrenamiento a esas señoras y esos señores. ¿Usted cree que efectivamente esta es una cosa de dos militares que por su cuenta y riesgo toman semejante decisión y no hay pues una estructura vertical que termine, vaya usted a saber dónde? Claro. ¿Qué cree usted, Luis? En realidad que el gobierno, además de ser represivo, de ser antipopular, de haber llevado al desastre económico que vive el país, de llevar una serie de hechos incluso que son vergonzosos en el ámbito de la moral, de la ética, porque está vigente la corrupción. Además pasa la historia como un gobierno de mentirosos. ¿Quién le cree, por favor, que los señores militares que se ven en los videos dando instrucción en militar al grupo de civiles vinculados con Alianza País y con estos señores asambleístas, en el caso de Coyaguazo, etcétera, etcétera, van a ir por sí solos? Ellos van cumpliendo precisamente una orden. No saben que hay muchas órdenes que no pueden cumplirse según lo que manda la Constitución y el ordenamiento jurídico, incluso así vengan del superior, si no están enmarcados en el ámbito de la ley, si no están enmarcados en el ámbito de la Constitución. Yo me puedo negar, ¿cómo puedo yo aceptar una orden que obligue, digamos, a implementar acciones al margen de la ley? Absurdo. Entonces, esto es lo que tiene que sancionarse, esto es lo que tiene que investigarse. Inclusive los actores y los mentirosos tienen que ser sancionados. Esto no puede quedar en la impunidad. Un poco es verle la cara de tonto a los ecuatorianos, perdónenme. Parece que no ensayaron muy bien el asunto de la coartada, porque salir con eso del picnic realmente fue un recurso casi que desesperado para salir al momento en que se le lanza la pregunta a los involucrados. Pablo, Luis, muchas gracias. Pablo, no sé si usted quiera concluir con algo. Le pregunto algo, ¿usted está pensando
incursionar tal vez en la política electoral ya Por en supuesto, estas próximas elecciones? Precisamente de los sectores que más han respaldado las posiciones de la defensa del tema de los derechos humanos, de la defensa de los perseguidos políticos, ha sido la Unidad Popular. Y bajo esa lógica nosotros también nos incorporamos no únicamente a intentar ser actores como candidatos, sino con las propuestas desde las organizaciones juveniles. Por ejemplo, el tema del ingreso de los jóvenes a las universidades es un tema que debe ser resuelto con urgencia. No podemos permitir desde ningún sector social, desde ningún sector popular, que se imposibilite a nombre de un examen, a nombre del entendido de unos tecnócratas, que se impida ingresar a la universidad. Pero creo yo que la forma de castigar a estos atentadores en contra de los derechos humanos, la forma de castigar a quienes simplemente han utilizado todo lo que han tenido en sus manos para construir verdades, mentiras que siempre las han ido difundiendo por todos los medios de comunicación, es reflexionar respecto del voto, del tipo de gobierno que queremos, si queremos un gobierno que represente a los mismos de siempre, que represente a los que han sostenido el poder económico en nuestro país o que represente a los sectores populares. ¿Y el escenario cuál lógica, será? En ese escenario está. ¿El escenario cuál será? ¿La asamblea? En cualquier espacio que desde los sectores sociales, desde las organizaciones populares, se nos ubique. No hemos dejado de luchar, los 10 del Oluncoto seguimos siendo activistas políticos, seguimos defendiendo los derechos humanos y bajo ese prestigio que nos ha dado la propia ciudadanía, el propio pueblo, al confiar en nuestra verdad, seguimos siendo actores políticos. Hay que castigarlos y hay que castigarlos en las urnas y para eso nos preparamos desde las organizaciones populares. Usted, Luis, lo veremos de nuevo en la cancha. Yo siempre estaré en la cancha. Electoral. Política, electoral y en la cancha de defender los derechos humanos, de defender el derecho a la vida, de defender los derechos de los trabajadores, de los pueblos, de los campesinos, de los indígenas, de la juventud ecuatoriana que ha sido afectada por las políticas gubernamentales. Fíjese que cuando yo le decía a usted que el propio presidente el sábado recoge que ha permitido que los empresarios ganen 3 veces más de lo que ganaban hasta el año 2006, 2007. Me refiero no a todos los empresarios, me refiero a un grupo, porque son muy pocos los que se han beneficiado. Una gran mayoría de empresarios y de pequeños y medianos productores y empresarios en el Ecuador han sido perjudicados con la política gubernamental. Ha sido un grupo de privilegiados nada más. Y entonces el sector empresarial también se une a esta acción para buscar una solución a la crisis económica del país. Y creo que todos estamos en la obligación. ¿Cómo es posible que admitamos en este momento tasas de desempleo tan altas y no digamos nada? Tenemos que estar en el escenario político para reclamar trabajo para el pueblo. De cada 10 ecuatorianos, 6 no tienen empleo fijo. Esto es gravísimo. Y entonces esta crisis económica requiere de una minga, de una acción conjunta de todos los ecuatorianos para que se logre salir de esta etapa totalmente negativa que ha vivido la historia del Ecuador. Bueno, Luis, habrá tiempo ya para conversar sobre planes ya electorales, precisamente. Este era el asunto de los videos del picnic. Así que les agradezco bastante a Pablo Castro, uno de los 10 del Oluncoto, y a Luis Villasís, dirigente del movimiento Unidad Popular, que ya se prepara, como lo vemos, como lo anuncia el propio Luis, con todo para entrar a la contienda electoral de febrero de 2017. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por su atención. Será hasta el día jueves que tendremos un nuevo programa. Hasta luego.